Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el video con el top 5 de lecturas decepcionantes leídas en el 2017 o algo así como las peores lecturas del año. Antes de comenzar me gustaría decirles que al igual que les mencioné en mi video de mejores lecturas, en el año 2017 no tuve en realidad lecturas ni muy buenas ni muy malas y en realidad esto me hizo debatirme mucho el hacer este video. Sin embargo, creo que es un video que algunos de ustedes disfrutan ver y asimismo creo que a mí me sirve un poco como terapia psicológica y emocional, en donde uno logra sacar como que todos esos traumas y ese enojo que tuvimos o que hasta la fecha tenemos con aquellos libros que no nos gustaron mucho y que no nos convencieron del todo. Y pues por esta razón me decanté a hacer este video. Quiero decirles que no necesariamente son los peores libros del universo, ni necesariamente son las peores lecturas que he tenido en mi vida o algo así. Sin embargo, fueron libros de los que me esperaba algo y pues vamos a decir que no cumplieron exactamente con lo que yo había pensado o con las expectativas que tenía de ellos y por eso están en esta lista. Quiero empezar con el libro que yo creo que más me decepcionó en el 2017 y fue el libro de la historia de la República de Chumel Torres. Sé que probablemente algunos de ustedes se preguntarán que por qué rayos leía este libro y la verdad es que debo de confesar que desde hace muchos años veo El Pulso de la República y sigo a Chumel desde hace bastante tiempo. Honestamente creo que Chumel es la única persona que me ha hecho interesarme por las noticias y además me ha causado muchísimas carcajadas. Entonces pues cuando me enteré que iba a sacar un libro dije tengo que leerlo y de hecho lo compré en preventa para mi Kindle. En fin, regresando al tema, les quiero decir que cuando empecé a leer el libro, pues iba con unas expectativas bastante normales. En realidad sabía que no iba a ser una obra maestra de la literatura, ni que iba a ser una investigación muy extensa sobre la historia mexicana. Sin embargo, sí me esperaba cierto nivel o cierta calidad de investigación, porque al final, queramos o no, El Pulso pues también lleva cierta investigación detrás y me esperaba algo de esto y sobre todo también del humor que se maneja en El Pulso en el libro. En fin, para hacerles la historia corta, quiero decirles que me gustó bastante el inicio del libro y lo que más amé fueron sus imágenes. De verdad que las imágenes y el humor que se manejaba en ellas me gustó muchísimo. Entonces cuando empecé a leer el libro, pues estaba contenta con lo que estaba leyendo. No es un libro con muchísima información detallada sobre la historia de México, pero sí cubría algunos de los elementos y de las épocas más importantes. También hablaba de los personajes que han destacado más en la historia mexicana y todo iba pues más o menos bien. A pesar de que hubo algunos momentos en donde sentí que tal vez el humor se estaba yendo un poquito de las manos o donde sentía que por hacer tantas referencias a la cultura popular y a, pues no sé, cuestiones así relacionadas con esta, a veces como que se perdía un poco el tema que era en sí la historia, pero como les digo, iba todo muy bien hasta que llegué al final, ¿no? El libro comienza con lo que vienen siendo las civilizaciones prehispánicas, pasa por la colonización, también la independencia, la revolución y muchos hechos así importantes y al final nos cuenta como los últimos 80 años resumidos en los periodos presidenciales y debo decir que pues al principio me parecieron como interesantes, pero los últimos 4 o 5 presidentes de verdad tuvieron una descripción que me pareció sumamente vaga, miserable, mal informada, basada en no sé qué. De verdad que me causó muchísimo conflicto y enojo porque pareciera que simplemente puso lo primero que se le vino a la cabeza y que no había mucha investigación de por medio. Y ahí sí de verdad que me enojé bastante porque no sé cuál haya sido la razón para que el libro haya acabado así, ¿no? Siento que tuvo un inicio bastante decente y a medida que avanzaban las páginas como que fue bajando el nivel de contenido, de información, de investigación y diría yo que hasta el humor, todo fue como en decaída y las últimas páginas me parecieron de verdad horribles, horribles, o sea, acabé con un sentimiento de enojo bastante fuerte y pues no sé cuál haya sido la razón, tengo varias teorías, mis teorías son que probablemente la editorial le dijo, oye, ya lo tienes que acabar y pues probablemente literalmente escribió lo primero que se le vino a la mente. También puede que ya haya estado cansado, agotado, no sé, que ya se le haya ido la creatividad y las ganas de investigar y finalmente también puede ser que simplemente pues no le haya importado, ¿verdad? O todas las anteriores. Pero el final sí me defraudó bastante y quedé con una decepción bastante fuerte. En general, si lo veo como todo el libro, creo que no fue un libro tan malo, sin embargo, el final fue tan malo que sí, esa fue la impresión general que me dio del libro. Siguiendo con otro libro que también me decepcionó mucho, quiero mencionar Orlando de Virginia Woolf.
A pesar de que este libro no es tan conocido en la comunidad de YouTube y BookTube, sí es un libro que se reconoce bastante y que se ha criticado muy favorablemente en muchos otros círculos. Y pues yo tenía ciertas expectativas sobre él. Y debo decir que desgraciadamente me sorprendió, pero para mal. En primera instancia es un libro que a mí me pareció aburridísimo, pero de verdad aburridísimo. Es un libro que todo el tiempo está haciendo descripciones súper detalladas de cosas que no están precisamente relacionadas con nuestra historia o con el protagonista. Y no sé, pero a mí personalmente no me gustan esas descripciones tan extensas y tan detalladas cuando sobre todo no tienen ningún aporte o no tienen mucha relación con lo que está sucediendo en la historia. Así que desde ese punto yo ya les puedo decir que ahí ya me decepcionó bastante. Mientras lo leía constantemente yo solo estaba pensando de que espero que ya se acabe, espero que ya se acabe, ojalá que ya se termine o no, apenas voy en el 50%. Y de verdad era constantemente estar buscando simple y sencillamente que ya se acabara. Entonces creo que desde ahí como que las cosas no empezaron muy bien. Siguiendo con cosas que no me gustaron, debo decir que me pareció un libro que tenía elementos fantásticos que no me parecieron en lo absoluto lógicos o útiles o no sé cómo decirlo, pero en fin, para los que no sepan, Orlando nos narra la historia de un joven que se llama Orlando, que viene de una familia pues bastante adinerada y nos va contando un poco de su vida, sus experiencias, sus ideas y en sí pues muchas cosas relacionadas con él. Y en el transcurso de la historia, por obra de algo que no les voy a contar, pero debo decir que también me pareció muy increíble y no le encontré mucho sentido a eso, pero en fin, eventualmente se convierte en mujer y a pesar de eso sigue teniendo como su mentalidad y pues toda la experiencia que había recopilado como un hombre. Pero bueno, toda esta historia se desarrolla a lo largo de 300 o más de 300 años, cosa que me pareció totalmente innecesaria. No entiendo cuál era el fin de que el protagonista o la protagonista, dependiendo de cómo lo quieran ver, haya vivido tantos años. Siento que la autora quería hacer una crítica social a cómo es que la mujer es vista en la sociedad, cuáles son las cosas que se le han negado y cómo es que sería pues la vida si uno tuviera la oportunidad de vivir primero como hombre y luego como mujer, ¿no? Entiendo completamente que todo eso se quería realizar y considero que tal vez la autora quería decir, bueno, eso era antes y vean lo que ha pasado en 300 años, que probablemente no es mucho y entiendo que la autora quería hacer eso, pero creo que pudo haber usado una vida totalmente normal de unos 60, 70, 80 años y pudo haber transmitido el mismo mensaje, ¿no? Además de esto, quiero decir que aunque el libro tiene esta crítica muy fuerte sobre qué es ser mujer y cómo es el papel de la mujer en la sociedad, creo que la historia es extremadamente larga y cuenta con detalles totalmente innecesarios que se pudieron haber condensado en un ensayo o en un cuento o en una pequeña historia de, no sé, 10, 15, 20 páginas. Honestamente, el libro tuvo ciertos fragmentos que me gustaron bastante, que disfruté muchísimo, pero fueron literalmente páginas o párrafos los que disfruté mucho y todo lo demás se me hacía paja. Entonces, esto sí fue un conflicto, ¿no? Primero que tenía muchos elementos fantásticos que me parecían innecesarios. Segundo que la historia era extremadamente larga y la crítica que quería hacer creo que se pudo haber condensado bastante. Y ya para terminar, debo decir que hubo otra cosa que no necesariamente me disgustó, me decepcionó muchísimo, pero me llamó la atención y igual lo quería mencionar. Y es que hace algunos meses o años leí Una habitación propia, también de la misma autora, y a lo largo de este libro, ¿no? Ella habla de la necesidad que tiene una mujer de tener un cuarto propio y un lugar para pues poder desarrollarse intelectualmente. Y durante todo ese libro ella habla de muchas cuestiones relacionadas con lo que es el hecho de ser mujer y la escritura, pero también se toma un momento para hablar de algunas de las escritoras más notables de Inglaterra, ¿no? Dígase Jane Austen, las hermanas Bronte, Mary Shelley, Elizabeth Gaskell, y no recuerdo si George Eliot, que también usaba un seudónimo, pero era una mujer. Y recuerdo mucho que en ese libro ella, pues, juzga un poco a todas estas autoras y vamos a decir que hace menos algunas de sus obras porque dice que en todas ellas se nota que están muy resentidas con el hecho de ser mujeres y sobre todo con el hecho de cómo es que la sociedad las trata por su condición de mujer, ¿no? Cómo se les han negado muchos derechos, cómo se les ha negado el derecho a la educación, cómo a veces no tienen la libertad de expresarse libremente o de ejercer ciertas profesiones que pues tal vez les podrían traer cierta satisfacción. Y pues como les digo, ella se fue muy fuerte contra estas autoras en ese libro porque decía que
pues se notaba mucho ese enojo y ese resentimiento en su literatura y vamos que se veía manchada por esa sombra de enojo y resentimiento. ¿Y qué creen que hace la autora en este libro? Sí, exactamente eso. Lo que hace la autora en este libro al momento de que Orlando se convierte en mujer es precisamente ponerse a reflexionar sobre cómo es que la vida cambia drásticamente para él en el momento en que se convierte en mujer y ya no tiene los mismos derechos y ya no tiene las mismas posibilidades, ambiciones, y también cómo es que la sociedad en sí lo percibe diferente y lo lleva a actuar de distintas maneras. Y pues no sé ustedes, pero a mí me suena que pues está haciendo exactamente eso que juzgó tanto en las otras autoras. Y eso me llamó bastante la atención y se me hizo hasta un poco gracioso porque pues bien dicen que el zorro no se ve la cola y bien, no me acuerdo si publicó el libro un año antes o después, pero vamos, que hizo exactamente lo que criticó tanto de otras autoras que, por cierto, en mi humilde opinión, escriben mucho mejor que ella. Siguiendo con la lista, les tengo el libro One Indian Girl de Chetan Bhagat. Este es un libro que nos habla de una mujer india que va a estudiar, no recuerdo bien si a Estados Unidos, y pues es una mujer bastante brillante, muy inteligente, le va muy bien en la escuela. Y precisamente por eso cuando se gradúa logra obtener un muy buen puesto en una empresa bastante reconocida, empieza a ganar muy bien, empieza a subir de puestos, etc. En fin, la historia comienza cuando ella está a punto de casarse y de repente empieza a tener ciertas dudas sobre si es la decisión correcta casarse o no. Y en el libro vamos a conocer toda su historia desde el momento que acaba sus estudios hasta el momento actual en donde está indecisa sobre si seguir o no con sus planes de boda. Se hace un especial hincapié en su vida como profesionista y también en su vida personal, pero sobre todo con sus distintas parejas. Y bueno, no les cuento muchísimo más, lo que les quiero decir es que este libro me decepcionó en cierta medida porque el autor trata de presentarnos como a esta mujer extremadamente feminista que tiene ideas muy revolucionarias, sobre todo considerando la crianza que tuvo y en sí la cultura en donde nació, pero también creo que el autor trató a veces como de exagerar mucho el personaje, ¿no? Tenemos a esta mujer que es extremadamente brillante, pero al mismo tiempo tenemos una mujer que como que no sabe muy bien cómo encajar esta inteligencia con, pues digamos que la inteligencia emocional y en sí con las distintas relaciones que tiene. Creo que la protagonista comete varios errores a lo largo del libro que son pues bastante fuertes, vamos que todos podemos cometer errores, pero siento que la protagonista de verdad de repente sí metía la pata muy feo. Y otra cosa que también me disgustó un poco del lado del autor es que siento que quería como resaltar tanto a esta protagonista fuerte y muy feminista y con ideas así muy revolucionarias, y para hacer eso lo que hizo fue poner tanto a mujeres como hombres que fueran como muy conservadores, que fueran muy superfluos, que en realidad fueran como que todo el ejemplo contrario. Y entiendo que querían marcar como que esa diferencia tan fuerte entre ciertas ideologías y otras, y formas de pensar, culturas y todas estas cuestiones. Sin embargo, siento que no se logró de tan buena manera y como les digo, los extremos eran demasiado grandes. En general el libro es entretenido, pero siento que la protagonista de verdad como que no estaba tan bien construida, ¿no? Además, como les digo, el hecho de que constantemente se mostraran personajes que iban totalmente en contra de ella y que trataba sobre todo de poner a todas las otras mujeres que no eran la protagonista como las malas o las conservadoras y las que no apoyaban a estas ideas feministas, pues no me pareció la mejor forma de presentar el feminismo. Después les quiero hablar del libro Leer la mente de Jorge Volpi. De este libro no me esperaba la gran cosa, solamente había habido una recomendación del autor en general y no de esta obra, pero había leído la contraportada del libro y hablaba un poco de la relación entre la neurociencia y en sí el cerebro con lo que viene siendo la literatura y cómo es que podemos entender a los personajes o en sí a otras personas por medio de esta. Y aunque es un libro interesante que no diría que es necesariamente malo, sí hubo dos o tres cosillas que me decepcionaron mucho. Para empezar, debo decir que el autor tiene un ego que desborda bastante en las páginas del libro. Constantemente nos habla de sus experiencias, nos habla de lo que ha visto, lo que ha leído, las personas con las que ha compartido, no sé, cierta comida o cena. Y no sé, nos da mucha información de su vida o de su forma de pensar que me parece a veces bastante innecesaria y en general siento que no aportan mucho a la historia y que simplemente
como que son formas de decir, mira todo lo que yo he hecho y que probablemente tú no has hecho. Y ese ego tan constante y tan presente a lo largo del libro en realidad me molestó bastante y me decepcionó un poco. Por otro lado, debo decir que aunque el libro sí maneja ciertos capítulos y ciertos ensayos que valen bastante la pena, en algunas ocasiones siento que el autor se va bastante por la tangente y no logra concluir muy bien con los puntos que quiere mencionar, ¿no? De repente habla de películas, habla de libros, habla de experiencias o X o Y artículo, pero no logra concretar muy bien la idea o en sí la hipótesis que tiene, y siento que se va demasiado por las ramas y eso también me resultó un poco vago. Y precisamente porque los capítulos no estaban muy conectados entre ellos, pues este libro la verdad me dejó bastante indiferente. También quiero mencionar el libro El paraíso de las moscas de Mariana Osorio. Me siento muy mal mencionando este libro en esta lista porque alguno de ustedes me lo recomendó y la verdad es que lo busqué bastante y no fue muy fácil encontrarlo. Entonces cuando lo leí pues tenía ciertas expectativas de que fuera a ser una lectura que mínimo me fuera a gustar. Sin embargo, fue un libro que no me acabó de convencer por diversas razones. Básicamente el libro nos narra la historia de un niño que toda su vida ha vivido encerrado con su hermana y su padre. El padre es la persona que ha decidido encerrarlos, él sale y entra pues cuando quiere. Sin embargo, tanto él como su hermana están constantemente en la casa y no han tenido ningún contacto con otras personas. Y pues nosotros vamos a ver la vida de nuestro protagonista, nos va a contar cómo es su día a día, cómo es su relación con su hermana, con su padre y en sí pues cuáles son sus ideas sobre el mundo. Al principio me pareció un libro interesante, sin embargo con las pocas páginas me fui dando cuenta que era un libro medio predecible. Yo ya medio me sabía qué era lo que iba a suceder y cómo es que iba a terminar. Desde ese momento ya como que no me llamó tantísimo la atención. Otra cosa que también me causó un poco de conflicto fue la narrativa y sobre todo la voz de nuestro protagonista. La mayor parte del libro está narrada por nuestro protagonista, que es este niño que nunca ha salido al mundo exterior. Y esta voz era un poco inconsistente, a pesar de que la autora cotidianamente nos muestra problemas de lenguaje que tenía el niño o ciertas palabras que no decía de la forma correcta porque pues no tenía contacto con otras personas. Sin embargo, el niño de repente tenía ideas y tenía, no sé, ciertas formas de expresarse que me parecían muy poco adecuadas para su edad, sobre todo considerando que era un niño que no había tenido mucho contacto con otras personas y que no tenía mucha experiencia ni leyendo, ni viendo la televisión, ni pues en sí haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces la voz del niño siempre me resultó un poco increíble y muy... Asimismo, en cuestión narrativa, había fragmentos en donde entraba como que cierta voz que no era la de nuestro protagonista, pero era una voz que igualmente se sentía como una persona como muy poética, que hacía muchísimas reflexiones y que tenía, pues no sé, cierta forma de expresarse que no era la que yo me esperaba del niño. Y pues por estas dos razones la verdad es que el libro no me acabó de convencer del todo. Creo que tuvo que ver el hecho de que ya he leído varios libros similares y por ende como que no me sorprendió tanto. Pero mis problemas principales fueron con la voz del niño, que como les digo, siento que muy pocos autores pueden lograr una voz de niño que suene creíble, razonable y apropiada para la edad. Y por otro lado, que pues era bastante predecible. Y bueno, esas fueron mis lecturas decepcionantes y las razones por las cuales estas no me gustaron del todo o por las cuales me decepcionaron. Me encantaría que me cuenten cuáles fueron sus lecturas más decepcionantes y por qué no les gustaron mucho. Si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos sobre libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.